Bueno, en la clase anterior recuerdan que iniciamos un poco con este mundo que es de la gramática, ¿no? Y fui explicando más o menos en qué consistía, cuál era su objeto de estudio, cuál era su funcionalidad, ¿no? No sé si leyeron el texto de Marta Marín, que eran unas pequeñas, eran poquitas páginas lo que le había brindado. Me olvidé, digamos, de extenderla a la página donde habla ya de semántica y de morfología y sintaxis. Se me pasó, digamos, la cosa de adelantar, pero bueno, lo vamos a ver mañana con más detenimiento, porque vieron que yo en el Power la había presentado, pero así muy sucintamente, o sea, como un pantallazo, porque cada una de esas categorías es lo que yo les vengo diciendo. Tengan en cuenta que en gramática lo fundamental son, digamos, diferenciar esas tres categorías fundamentales, ¿sí? El nivel semántico, el nivel morfológico y el nivel sintáctico. El nivel sintáctico es el nivel en donde nosotros ya una vez que conozcamos el nivel semántico que constituye las partes de las clases de palabras, su clasificación, al nivel morfológico por ahí es más complejo porque no lo hacemos mucho. No sé si ustedes llegaron a tener gramática en algún momento del secundario, que solamente conocemos de la parte morfológica en las clases de palabra, las derivaciones o las variaciones de género y número en sustantivo, adjetivos, determinativos. Eso es lo único. Después están en verbos tiene muchísimo más, cuando veamos, por ejemplo, Marta Marín lo explica muy bien, el verbo tiene muchas más flexiones, por decir así, no solo no se da de la misma manera que en sustantivo, adjetivo y determinativo, sino se da en cuanto a las flexiones verbales, a las desinencias verbales, que van cambiando por el modo, tiempo, aspecto, persona. Por eso yo acá le estoy hablando así muy rápidamente, pero una vez que vayamos a la bibliografía, y yo les había ya puesto, creo, en el Power, una pequeña, como un pequeño adelanto, ¿sí? La idea es que ustedes terminen, digamos, de cursar gramática 1, analizando por lo menos oraciones simples, ¿sí? Oraciones coordinadas, o oraciones coordinadas. Pero oraciones simples mínimamente, pero ya oraciones simples por sí tiene su complejidad, ¿sí? Tiene sus vueltas. Entonces, pero primero, ustedes tienen que manejar. Yo no solamente les voy a dar Marta Marín, sino voy a hablar con la profesora Katy Carol, que yo voy a manejar otra bibliografía más que nosotras juntas tenemos que armar el programa, ¿no? Aparte de Marta Marín, voy a dar así como, yo lo que hago es recortar fragmentos de PDF de libros para no subir de todo libro, ¿sí? Entonces yo selecciono qué es lo fundamental para cada clase que nosotros tengamos, ¿sí? No sé si llegaron a abrir el campus del día de la fecha, el día de hoy, o no le dio tiempo todavía. Bueno, ¿qué es? Bueno, antes de continuar con esto de la categoría y toda la parte rigurosa de los niveles, ¿no? Del nivel semántico, morfológico y sintáctico, ustedes van a ser docentes, ¿no? Están en camino a eso, futuro docente, colega mío, van a tener que, o sea, decir, ustedes a sus estudiantes van a tener que justificarles para qué quieren enseñar gramática, para qué queremos enseñar. Ahora la gramática está como, y vamos a leer un material después juntos, está como capa caída, por decir así, porque se supone que ya no tiene, digamos, vigencia, porque se supone que el hablante intuitivamente va aprendiendo la lengua y no necesita de la gramática como para, digamos, desenvolverse con fluidez o armar discursos, ¿sí? Entonces como que hay esa concepción, ¿no? Nosotros mismos pensamos eso a veces, ahora que ustedes son estudiantes van a pensar lo mismo, si ustedes dieron en el secundario, habrán tenido la misma impresión, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que fundamentarle a nuestros alumnos de por qué la relevancia, por qué la importancia de enseñar gramática en la escuela, porque ya creo que desde la primaria nos van enseñando qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo así, por supuesto a escalas menores de lo que nosotros damos acá, ¿sí?
Acá lo damos muy, ya lo vamos complejizando, ¿sí? Entonces, en el día de la fecha, mi idea es dejar en claro o mostrarles cómo, digamos, ustedes responderían o cuáles serían las herramientas que ustedes tendrían para poder contestarles a sus alumnos si le preguntan, ¿para qué sirve esto, profe? ¿Para qué nos enseñan? Bueno, te quería compartir un videito que me pareció muy gracioso, que me pasaron en el WhatsApp. A ver si puedo compartir. Compartir sonido. Es un TikTok. ¿Están ahí? Ay, no. ¿Qué compartir? Compartir. Vale, compartir. Espera un ratito. Compartir sonido. Reproductor. ¿Se ve la imagen? Se ve que está cargando, profe. Ahí sí, sí, sí. Bueno. Sí se ve, profe. ¿Se ve? ¿Todos? Sí, sí. Me avisan. Sí. Bueno, si quieren apagar Sí. por ahí los micrófonos, eso, bueno, pero espero que se escuche bien. De última, después lo mando por el WhatsApp. Igual lo subí al campus, no sé si se va a ver. Bien. Vamos a escucharle a este señor que nos va a discutir algo. Así que presten atención y, bueno, esperen un ratitito, voy a acomodar esto acá y le doy el play. Tienen auriculares, no sé cómo se están manejando ustedes. Bien. Doy el play. ¿Existe algo más al pedo que análisis sintáctico de una oración? No. Además de ser inentendible, ¿de qué mierda me va a servir en la vida? De nada. Nadie va a venir en la calle y me va a decir, che, pará, analizame esta oración sintácticamente. Juana se comió un sanguchito. Nadie. De una oración pedorra de 3 palabras salía sujeto, predicado, circunstancial, objeto directo, indirecto. Basta, boludo, ¿qué tanto? Si su función, no sé, es que la gente hable con coherencia, eligieron el país equivocado. Acá una de 400 personas habla bien. A toda la gente divina que estudió esta poronga. ¿Cómo analizás esto? Analízame esta. ¿Qué onda, guacho? Recatate lora. Acá es como normal, pero los profesores del exterior llegan a escuchar esto y se nos caen todos de culo, boludo. Yo creo que ni el 10% de los alumnos que terminan una secundaria entiende eso. Nadie, boludo. ¿Existe algo más al pedo que análisis? Volver a repetir. Estuvo muy bueno. Perdón. Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. Ya lo había visto. Esperen. Ay, acá me quedó. Esperen un minutito porque me sigue hablando acá el tema. Ahí está. Ay, no paraba de hablar el hombre. Ahí está. Bien. Ese es un TikTok que me mandaron hace poquito y me pareció interesante porque realmente es lo que se preguntan nuestros estudiantes, ¿sí o no? Sí, profe, Sí. es la verdad. Y hablan así. Todos nos cuestionan, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué me va a servir en la vida analizar sintácticamente una oración si total, o sea, hablamos de una determinada manera y qué sé yo, ¿está? Entonces ustedes, vamos a hacer así tipo, no sé si ustedes, bueno, con sus conocimientos previos, ¿cómo le responderían así acá nuestro personaje del día? O sea, piensen loco, no solo como futuro docente, también sí como futuro docente, sino como, a ver, como una persona común, ¿qué contestarían en este caso? Bueno, ¿ustedes defenderían qué hacemos nosotros? ¿Vamos a defender nuestra carrera o no? En algún punto. Y otro, ¿qué tiene la lengua? O sea, la lengua es transversal, no es una materia, no es una, digamos, Claro, estructurada. no es una materia como biología, química, que qué sé yo, que por ahí. El lenguaje está acá, lo estamos haciendo esto, nosotros intercambiando ideas, intercambiando qué sé yo, saludos, conociéndonos, ¿sí? Y por ahí decimos, nosotros necesitamos tanta ciencia para aprender la lengua, ¿no? Y es lo que este chico, bueno, se pregunta, bueno, a modo de humor lo hace esto, por supuesto, ¿no? Sí, el TikTok tiene esa funcionalidad. Así que, ¿qué ustedes, o sea, cómo responderían a esta cuestión?
O sea, intuitivamente. ¿Por qué ustedes creen que es necesario la gramática? Así en general. ¿Tienen alguna respuesta corta, mínima, o algo que se les pueda ocurrir así? No les estoy pidiendo una explicación. Porque para mí te permite, por ejemplo, organizar una oración de esta vez. La oración, sí, puede ser, estamos por ahí. ¿Otra idea? Vamos, no se peleen, ¿eh? Poder hablar correctamente. Poder hablar correctamente, muy bien, sí. ¿Algo más? No solo hablar, sino que también escribir, el tema de la ortografía. Bien, bien. ¿Vieron cuando ustedes leyeron el texto de Marta Marín? Le planteaba tres tipos de teorías tres tipos de gramáticas que nosotros tenemos, ¿no? Una teórica en donde están los científicos que nos hacen todos estos libros extensos sobre cómo funciona la lengua española aquí, y entonces está esa gramática. Después está la gramática descriptiva, que es la que nos brinda todas estas cuestiones de la categorización, la descripción, la clasificación, recategorización, ¿no? Y después está la normativa, que sí tiene que ver con el uso correcto de determinadas palabras en determinadas situaciones. Ahí ya tiene que ver con esta cuestión del metalenguaje. ¿Saben lo que es el metalenguaje, no? El metalenguaje es cuando nosotros hacemos una reflexión de nuestra propia lengua. ¿Qué sé yo? Supongamos que ¿vieron cuando vamos a escribir, corregir? ¿Será que es con G, con J? A ver, las palabras agudas se tildan en la penúltima o la última sílaba. Eso se llama metalingüística, ¿sí? Reflexionamos sobre Sería nuestra como propia un análisis. Es un análisis Sería de como nuestra... un análisis. Exactamente, un análisis, pero que nosotros hacemos de nuestra... Esa es la normativa, ¿sí? Ustedes vieron que están las tres gramáticas que presenta Marta Marín, y dentro de la normativa está esto, bueno, cuando va, digamos, un adjetivo, si va adelante o después de un sustantivo, que va indistintamente. Bueno, eso tiene que ver con la normativa. Sin embargo, la descriptiva, que es la que nosotros vamos a ver, la descriptiva, la categorización de esto de categoría gramática, categoría semántica, sintáctica y morfológica, tiene que ver con esto de que hay teóricos como Marta Marín, Di Tullio, bueno, tenemos a Walde, varios autores que yo por ahí les voy a ir pasando. No les voy a pasar todos los libros, o sea, va a ser... Marta Marín lo que tiene es básico, ¿sí? Es una... Ustedes si bien, no sé si leyeron algo, su gramática es ¿para quién? Para todos, o sea, para el público en general, ¿sí? Es una gramática que la puede leer tranquilamente una persona que no ha estudiado o que no estudia la carrera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a ser expertos en la carrera, ¿sí? Nosotros vamos a ser los profesionales, por decir así, y necesitamos, aparte de Marta Marín, algunas que otra bibliografía que son ya de las teóricas, ¿sí? Que son, por ejemplo, Di Tullio, Walde, Jan Mateo. Voy a ir después desglosando por qué voy a dar estos autores, porque son, digamos, autores que ya trabajan con la gramática con la nueva gramática. Nosotros tenemos una gramática tradicional y una nueva gramática, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo que explican los autores es que nosotros no es que descartamos la gramática tradicional de donde se hacía esta clasificación, sino que la gramática tradicional se enfoca solamente en esta cuestión de categorizar, ¿sí? Categorizar o sea, como descontextualizado del uso, ¿sí? O sea, era explicar qué era un sustantivo, qué era un adjetivo, pero ¿qué hacíamos después con eso? No sabíamos, ¿sí? Ahí entra en juego una ciencia que se llama la pragmática, ¿sí? La pragmática tiene que ver con el uso formal, o sea, el uso de esas categorías o de nuestras palabras o de los enunciados en un contexto de situación. Todo lo que nosotros enunciamos y decimos siempre tiene una intención de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando vamos a emitir enunciados
que tienen una intención, ¿sí? Digamos, en una circunstancia, en un momento, con determinados participantes, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Por supuesto, tenemos que tener en consideración la construcción de nuestro enunciado. Esa construcción, por supuesto, tiene que estar lo bastante coherente, esa construcción tiene que estar gramaticalmente correcto, ¿sí? Entonces, no es que la gramática se desecha, ¿sí? La gramática está ahí porque nos van a brindar las reglas, los sistemas, las funcionalidades, las categorías que nos sirven a nosotros para poder sistematizar o poder, digamos, emitir enunciados coherentes, cohesivos, con intención, o sea, para que el otro, nuestro interlocutor, entienda lo que digamos, ¿sí? Nos vamos a decir, por ejemplo, ya que estamos hablando de análisis, voy a poner en silencio mi teléfono, permiso un ratito, chicos, así no nos molesta nadie. Bien. Supongamos que tengamos que, ya les dije, todas las gramáticas plantean que se supone que nosotros intuitivamente manejamos la lengua. Hay dos concepciones de que supuestamente adquirimos el lenguaje de manera innata. O sea que venimos con una gramática universal. No sé si ustedes vieron eso en lingüística general, que tiene que ver con la teoría de Chomsky. Que nosotros, nacemos con una gramática universal. Gramática interna. Una gramática interna. Ahí estoy, de vuelta. Bien. ¿Qué íbamos? Vieron que esta gramática de Chomsky habla de que nosotros se supone que venimos con una gramática universal que de por sí, si sea la lengua que sea, nosotros vamos a poder, digamos, adquirir un lenguaje, ¿sí? Porque se supone que de esa manera ya tenemos incorporado o podemos incorporar cualquier tipo de lengua, ¿no? Después está la otra teoría que tiene que ver con la adquisición que se da por medio, digamos, de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Es así, no es que uno refuta al otro. Siempre estas teorías que van surgiendo se van complementando, ¿sí? Existe la gramática, hay una teoría, la gramática innata es probable, porque se supone que si nosotros, digamos, trasladamos lo que nosotros tenemos en el pensamiento y lo trasladamos al lenguaje, es porque realmente estamos dotados de eso, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos, o no escuchamos, o no tenemos contacto con el otro, es imposible de que podamos tener o incorporar la lengua materna que tenemos, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, ahora yo lo que le quiero compartir con usted y quiero leer es un texto vamos a hacer una lectura, ¿sí? Porque ya para hacer el power no me dio el tiempo. Un texto de Di Tullio, que es un recorte, de cómo, vamos a ver ahí, vamos a tratar de fundamentar o fundamentarla a nuestro personaje, de por qué esto es fundamental enseñar la gramática en las escuelas, ¿sí? Entonces, voy a compartir el archivo, a ver si está acá. Es un recorte del libro de Di Tullio, está en la tapa, ¿la pueden ver? Ahí sí, Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, esta es la tapa. Sí. Bien, bien, bien. Esto es el Manual de Gramática del Español, es de Ángela Di Tullio. Esta es una autora muy, muy prestigiosa. Su libro tiene prácticamente como 400 páginas. Por supuesto le hice el recorte, digamos ahí nada más. Es el inicio, bueno, presenta, bueno, el prólogo. Voy a ver si puedo ampliarlo. Ahí estamos. Vamos a leer la introducción de la cuestión de la enseñanza de la gramática.
¿por qué les doy esto? Porque si no les doy ahora, después, es difícil que una vez que empecemos con el tema de la gramática, la enseñanza, digamos, de la descripción, de la gramática descriptiva, digamos, volvamos a esto, ¿sí? Entonces, para mí me pareció relevante primero ver esto, leer esto juntos, para ir entendiendo. Si por ahí voy explicando a medida que voy leyendo, y si por ahí hay algunas cuestiones que no van entendiendo, me paran, y, ¿cómo es? Explicamos. ¿Estamos? Si se corta vieron que nos dura 40 minutos, nos volvemos a conectar, porque tengo que tomar la asistencia, tengo que continuar con la clase, ¿sí? Porque nosotros tenemos clase hasta las 19:20, ¿sí? Bien, a ver qué nos dice Ditulio con respecto a la enseñanza de la gramática. Entonces voy leyendo y vamos bien. Con la enseñanza de la gramática. Reivindicar hoy la enseñanza de la gramática parece de antemano una causa perdida. Su nulidad pedagógica ha sido proclamada insistentemente por docentes y pedagogos, por lo que ha sido prácticamente eliminada y sustituida, al menos en nuestro medio, por otros contenidos y enfoques. No sé si ustedes llegaron como estudiantes de secundaria a dar gramática. ¿Tuvieron análisis sintáctico? No, profe. Bueno. No, profe. No, profe. No. No. Bien. Entonces Yo está... sí. ¿Cómo? Que yo sí le digo. Ah, bueno. ¿Viste análisis sintáctico de oraciones? Sí. Bien. Y uno de los pocos se ve. Yo también di análisis sintáctico. Bien, bien. Se ve que sí, por ahí los, digamos, los docentes que son medio, mucho más grandes, vamos a decir, no por desmerecer, sino que por ahí siguen dando la gramática, ¿no? El análisis sintáctico, digamos, la conjugación de los verbos, etcétera, ¿sí? Pero, como dice acá, cada vez ya en menor capacidad, digamos, ya no es algo que se da directamente, se da lingüística textual, ¿sí? Se da, digamos, cómo se realiza un texto. El tema de la gramática como que está muy, muy, muy dejada de lado. Sin embargo, En mi caso, profe, sí, te escucho. en mi caso, profe, soy docente de primaria, y incluso en la carrera terciaria por ahí es muy mínimo la importancia que se le da justamente a la parte de gramática. Ajá. Generalmente es lo básico lo que se trabaja, y a mí, por ejemplo, como docente ya desarrollando mi carrera profesional, por ahí hay algunos conocimientos que me hacen mucha falta, Claro. así que justamente por eso comencé a estudiar ahora la carrera. Ahora estoy en un primer ciclo, pero al comienzo que estaba en un segundo ciclo me costaba un poco más esta parte de la gramática, del análisis y todo. Claro, no, pero es totalmente normal. Miren, la gramática no es nada fácil. Para mí, por ejemplo, siempre es cuestionable, esta es la cuestión. Para mí siempre fue cuestionable que sea en un cuatrimestre. O sea, para mí tendría que ser anual, la gramática 1 y gramática 2 igual, porque tiene muchísimo contenido, muchísimas bibliografías que van cambiando en cuestiones de enfoque, ¿sí? Entonces, creo que es fundamental, nosotros ustedes como futuros docentes, creo que no deben desconocer o no deben digamos, de dejar de leer textos que nos amplíen o que nos abran o que nos muestren otro horizonte de lo que nosotros habíamos visto en la secundaria, ¿sí? Como les dije, la gramática es como el 50% de lo que es la carrera nuestra, porque después cuando vayan a lingüística textual, análisis del discurso, volvemos a utilizar la gramática, porque ahí tenemos que identificar que se marcan lingüísticas, por ejemplo, en el análisis del discurso, de un pronombre, un sustantivo, un subjetivo, por ejemplo, tiene que ver con las marcas de la subjetividad de un enunciador y quién está dado por, qué sé yo, por el adjetivo, por un adverbio. O sea, volvemos de vuelta a nuestras raíces, ¿sí? Entonces es fundamental. Para mí la gramática tiene que ser, sigue siendo la base, nada más que ahora la cuestión es, acá en la carrera sí, ahora, ¿cómo pasamos a la secundaria con esto? O sea, ¿qué hacemos con la secundaria? ¿Sí? Bien, continúo y ustedes me cortan si por ahí tenemos que... Si se corta, como les dije recién, nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, sin embargo, la sucesivas crisis en los sistemas educativos nos alertan contra estos periódicos reemplazos que no siempre cuentan con un respaldo suficientemente sólido y conducen a menudo a experiencias frustrantes, lo que planteaba recién María. Por eso hemos incluido aquí algunas reflexiones sobre la función que le compete a la gramática en el amplio terreno de la enseñanza de la lengua. Tradicionalmente, se confiaba en la eficacia pedagógica de la gramática. De hecho, buena parte de las obras clásicas de nuestra tradición gramatical, por ejemplo, la gramática de Vicente Salván, Andrés Bello, Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña, estos son los primeros gramáticos, o sea, nuestros primeros referentes gramaticales, ¿sí? Andrés Bello es un escritor, creo que escribió la primera gramática latinoamericana en Chile.
Bueno, además, las versiones escolares de la gramática de la Real Academia Española fueron diseñadas precisamente como instrumentos didácticos. Claro está que la gramática se concebía en función del uso correcto de la lengua. Ahí detengámonos. En la gramática tradicional, esa era su funcionalidad. El propósito normativo justificaba la descripción gramatical al entenderse la gramática como un arte, un conjunto de reglas tendientes a un fin, el de escribir y hablar correctamente. Seguramente vieron ustedes literatura clásica, o la están dando, ¿cómo es el tema? La dimos, profe, en el primer cuatrimestre. No sé si... Bueno, los clásicos, ¿qué hacían? Tenían mucho cuidado con estas cuestiones del uso correcto, digamos que lo que sea teatro, épica, incluso creo que la comedia, todo se escribía en verso, ¿sí? Que tenían que rimar, bueno, a nosotros ya nos viene más depurado eso. Entonces, la cuestión de la escritura, del bien escribir, por decir así, era una cuestión fundamental en ese entonces. Y obviamente eso se extendió hasta casi principios del siglo XIX. Imagínense cuántos años pasaron. Bueno, la gramática actual, ahora vamos a hablar de esto, ha adquirido el estatus de ciencia que pretende no solo describir, ahí está la diferencia, sino también explicar el funcionamiento del sistema lingüístico. Esto supone reconocer mediante criterios formales las unidades de análisis, sustentar las reglas que se postulan en principios generales, o sea, tiene que ver otra vez con la descripción, ¿sí? Principios generales, componentes de la descripción lingüística. Tales exigencias se alejan, en alguna medida, de los objetivos y de la metodología de la enseñanza de la gramática. Descartada, dice la gramática tradicional, y alejada de la formalización que requiere la gramática teórica, la escuela parece haberse quedado sin gramática. Tal evaluación, sin embargo, dista de ser justa. La descripción de la lengua contenida en gramática tradicional proporciona una excelente base para la reflexión sobre los mecanismos que operan en el funcionamiento del sistema lingüístico. O sea, nosotros no, si bien yo les planteé recién, nosotros vamos a hablar de una gramática nueva que tiene, digamos, otra mirada, otra funcionalidad. No es que descartamos la gramática tradicional es básica, porque ellos nos dieron, digamos, las bases suficientes como para después ampliar eso, ¿sí? La gramática actual, a su vez, ubica este conocimiento necesario en un marco teórico más amplio y exigente. Precisamente, en esta introducción hemos intentado dar cuenta de las posibilidades que permite el cuerpo de conocimiento reunido por la tradición, o sea, lo valemos otra vez la tradición gramatical, ampliado con instrumentos de análisis de la gramática actual, que lo refinan y lo hacen potente. ¿Sí? Seguimos con la lectura, chicos. Creo que nos quedan 4. No es largo, ¿sí? No se asusten. ¿Van entendiendo hasta aquí? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno. A todos los escuchamos Hasta el momento ninguno. Bueno. Profe, nosotros también la escuchamos. En mi caso la escucho también muy cortada. Ah, bueno, espera un ratito, vamos a decir que mi wifi. Por eso voy siguiendo la lectura nomás porque a usted no le alcanza a escuchar bien. A ver, un poquito, espera un ratito. Si apagan su micrófono, por ahí su cámara, a lo mejor tenemos, yo voy a apagar el psicopagón en mi cámara. Voy a apagar mi cámara y dejo el audio. ¿Sí? A ver si por ahí se... A ver, un poquito. Me quedamos. Y me intervienen por ahí si no se escucha, ¿sí? Bien. Sí, se escucha bien ahí. Bueno. Entonces vamos viendo qué es lo que nos explica ahí Tulio de cómo fue, digamos, dejándose de lado un poco esta gramática, la enseñanza de la gramática en la escuela, pero que ella como que intenta quiere salvar nuestra gramática, quiere ver cómo podemos reivindicarla con la gramática actual, ¿sí? Bueno, acá dice la supuesta nulidad del conocimiento gramatical. ¿Qué significa esto? O sea, que ya no sirve. O sea, para la actualidad se supone que no tiene relevancia, no tiene importancia, es algo ya innecesario, inclusive, si se puede decir la palabra. Bueno, dice el antiguo optimismo ha retrocedido hoy frente a una actitud escéptica con respecto a la gramática. Se coincide por lo general en que del conocimiento de sus reglas, porque nosotros hablamos de reglas en gramática, no se sigue necesariamente la capacidad de usar la lengua adecuadamente. Es lo que decía hoy el chico, ¿sí? ¿Para qué me va a servir a mí si yo en el uso cotidiano de la lengua no hablo, o sea, no me pongo a analizar, o sea, el circunstancial, el objeto directo ni nada, ¿entiendes?
O sea, como que van fundamentando que en el uso ahora actual es como que hay el aprendizaje intuitivo, ¿sí? Y en el uso adecuado necesitamos justamente las reglas gramaticales. Sin embargo, resulta difícil probar que la incidencia del conocimiento gramatical sea nula a la hora de ejercitar habilidades complejas, como las implicadas en la comprensión y producción de un texto. Eso es lo que hoy planteaba, no sé si Valentina o quién, que cuando nosotros queremos producir, primero comprender y comprender la escritura de alguien, si no conocemos nuestra propia gramática, es difícilmente podamos producir después o sea, podamos adquirir estas habilidades de comprensión y producción de texto, ¿sí? Ante todo, dice, convendría precisar el alcance de tal supuesta inocuidad. ¿Qué es inocuidad? O sea, esta cuestión de nulidad, de poca importancia, que ya la gramática dice, inocuidad significa algo inofensivo en realidad. Pero si lo adaptamos a nuestro contexto, acá lo que tiene que ver es con esta cuestión de que ya no tiene, digamos, sustento, o no tiene tanta fuerza como lo tendría en tiempos anteriores, ¿sí? Dice, bueno, ante todo convendría precisar el alcance de tal supuesta, digamos, falta o ya nulidad, ¿no? En un sentido fuerte, supone que el conocimiento explícito y consciente que proporciona la gramática es inocuo, o sea, ya nos sirve para desarrollar una cierta habilidad lectora y productiva, y por lo tanto se prescinde de tal aprendizaje fatigoso. O sea, ya nosotros tenemos que, como que nuestras nuevas generaciones creen que se supone que para producir, como dice, o para, digamos, entender o para expresarnos, o para elaborar